vamos a empezar por aras del tiempo y por respeto a todos, es que ya la demás gente se va uniendo. Para los que no me conocen, yo soy Andrés Vázquez, yo soy el director de la división de innovación de Health Tech de Neounideas, también soy el director de educación. Yo soy médico, yo soy radiólogo, una especialización en imágenes cardiotorácicas y el tema de hoy es un tema que me toca a mí mucho por el tema de mi profesión de ser radiólogo. La inteligencia artificial a nosotros los radiólogos ha sido una de las primeras especialidades que la inteligencia artificial ha tocado y parte de esa transformación en mi labor que he hecho ha sido muy empujada por eso, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante de bajarlo. El mensaje que yo quiero dejarles, no sé si alcancemos a tener esta sesión que en una sola sesión, pero más que eso, lo que quiero es como bajar el tema de pensar en el consciente de todos de que esto es un tema que todavía está a 1000 pies de altura y bajarlo y aterrizarlo y ver cómo con cosas sencillas podemos empezar a trabajar estos temas. Entonces, siéntanse en la libertad de parar en cualquier momento y hacer las preguntas que consideren, que la idea es que hagamos una conversación y yo mostrarles cómo en el campo de la medicina, y no solamente desde el punto de vista clínico, sino en la parte operacional, cómo estas nuevas tecnologías nos transforman el sector. Entonces, el tema de Deep Tech, empezamos por una definición de Deep Tech. Entonces, ¿qué es el Deep Tech? Es una categoría de tecnologías que son disruptivas, avanzadas, que parten desde una parte muy científica, porque contiene un gran contenido de análisis científico, matemático, y de análisis que nos va después a ayudar a tener mayor entendimiento sobre lo que estamos haciendo. Entonces, parte de esto y muchas veces lo que hace que mucha gente no se meta en estos temas es esa definición, ¿cierto? Porque nos hablan de que es compleja, es un alto nivel de especialización, y nos generan grandes retos para generar cambios significativos, pero cada vez es más fácil aplicar estas técnicas, cada vez es más fácil, sin tener un conocimiento avanzado en estas técnicas, a apalancarse en ellas. Y ahí cuando uno habla de Deep Tech, se basa en avances de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de datos masivos, biotecnología, robótica, y entre otras cosas más. Entonces, todo esto es un mundo de tecnología profunda, el Deep Tech, que busca desarrollar soluciones innovadoras para resolver esos problemas y generar un impacto significativo. Eso es lo que busca literalmente. Entonces, ¿qué puede hacer con el Deep Tech? Entonces, puede hacer análisis descriptivos. ¿Qué pasó? Tengo una situación A y me está pasando repetitivamente esto y quiero entender por qué está pasando. Entonces, es un análisis descriptivo. Análisis diagnóstico es por qué pasó, ¿verdad? El predictivo, ¿qué pasará? ¿Cómo será? Y el análisis prescriptivo es cómo puedo cambiar lo que pasará. Entonces, esto indica un nivel de madurez del análisis de los datos que uno tiene. Entonces, desde el análisis casi retrospectivo del qué pasó hasta un análisis prospectivo accionable, que es el cómo puedo cambiar lo que pasó. Entonces, uno va girando y el nivel de madurez de este tipo de tecnologías lo lleva a uno a, en ese camino de analizar lo que pasó hasta predecir lo que va a pasar y cómo cambiarlo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ese es un camino que hay que recorrer y que hay que iniciar cuando uno empieza a usar estas tecnologías. Entonces, para entrarnos un poquito, para entender cómo es que funciona y cuáles son las terminologías que usan y que todo el mundo habla, creo que es imprescindible tener estos conceptos por lo menos muy claros a un nivel entendible para todos. Y básicamente se basan en las herramientas más en el sustrato que uno usa para utilizar esas herramientas. Entonces, definitivamente para hacer cualquier tema y usar estas tecnologías,
la fuente fundamental y única fuente es la data. Entonces, hemos oído en muchos escenarios y a muchas personas hablar de los datos, de la calidad de los datos, que el nuevo capital de las compañías en cualquier sector son los datos, pero ahí hay que hacer un ejercicio reflexivo y es decir, ¿qué tanta data tengo y qué tanta data tengo y qué calidad de data tengo? Que yo puedo decir tengo y nosotros como organización podemos decir, oiga, tenemos datos de 20 años, de 25 años, de 30 años, pero cuando uno va a ver realmente qué es lo que tiene, realmente de pronto no tiene la calidad del dato que uno quisiera para poder usar estas tecnologías. Entonces, si no tenemos ese combustible, y un combustible de buena calidad, definitivamente tener, eh, resultados de alta calidad usando estas tecnologías, pues va a ser muy difícil. Entonces, desde el punto de vista de sustrato, tenemos la data y aparecen estas tecnologías y lo primero que aparece es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial aparece desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a tratar de descubrir los mensajes encriptados que tenían el ejército alemán y los ingleses empezaron a tratar de descubrir qué eran esos mensajes cifrados. Desde allá, desde esa época data la inteligencia artificial y a medida que han pasado los años, la inteligencia artificial ha venido teniendo divisiones y subdivisiones dentro de esa ciencia y apareció el Machine Learning en los 80s. Y un ejemplo clásico de Machine Learning es nuestro correo electrónico. Cuando nosotros le damos a un correo no deseado y lo calificamos como spam, le estamos enseñando a una máquina a que esos contenidos que vienen en ese mail es un spam. Entonces ahí aplicamos el Machine Learning. Entonces el Machine Learning es eso, es esa rama de la inteligencia artificial que va mucho más enfocada a algoritmos y modelos de aprendizaje automático y básicamente depende de un ser humano que los vaya entrenando. Y ya en la época del 2007, 2010, el ejército americano y el Departamento de Defensa empezó a trabajar en una cosa que se llama el Deep Learning. Y el Deep Learning es una subdivisión ya más dentro de la inteligencia artificial, asociada al Machine Learning, pero dentro de esa división de Machine Learning. Y el Deep Learning ya es un aprendizaje automatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no depende de los humanos, sino depende de un autoconocimiento propio de los algoritmos que van matemáticamente aprendiendo automáticamente desde un sustrato único que un humano le da. Entonces ya no hay que hacer reforzamiento, sino que él automáticamente va aprendiendo eso. Entonces, eso es como el resumen ejecutivo de las definiciones que uno tiene dentro de Machine Learning y de inteligencia artificial. Y estos son como las clasificaciones que uno pueda hacer dentro de estos sistemas. Entonces uno puede tener sistemas determinísticos y es una lógica basada en reglas de sí. Entonces, por ejemplo, lo que más se usa en imágenes diagnósticas es si usted ve esto es un nódulo, si usted ve esto es hemorragia, si usted ve esto es tumor. Y él va haciendo estas circunvoluciones que se llaman así en el término técnico, redes neuronales que van enseñándole a la máquina a determinar de acuerdo a las características para llegar a un resultado. Entonces, discernir entre que es una hemorragia, es un tumor, es un infarto. Por ejemplo, este es un set de resonancia magnética del cerebro y esa lógica de reglas de sí, si ve esto es esto, si ve esto es esto, si ves esto. Pero ahí aparece una rama mucho más poderosas, mucho más complejas desde el punto de vista técnico, que son las probabilísticas. Y las probabilísticas ya hacen cálculos sobre la probabilidad de un evento. Entonces, consiguen grandes cantidades de datos, los mezclan y empiezan a hacer redes circunvolucionales en donde empiezan a determinar cuál es la probabilidad de. Y esos son los cálculos de probabilidad de un evento y ahí es cuando usamos sistemas de Machine Learning probabilístico. El Machine Learning también uno lo puede hacer, como se los mencionaba, en ámbitos supervisados y no supervisados. Entonces los supervisados, el ejemplo más claro es cuando uno le enseña a la máquina a determinar patrones. Entonces lo hicimos, por ejemplo, en el COVID, que más adelante hablamos de eso. En el COVID cogimos set de datos de muchos pacientes con sospecha
de COVID y al ojo de un radiólogo experto empezamos a discernir si era un patrón de COVID, no era patrón de COVID, un patrón de COVID. Y después de muchos casos y mucho entrenamiento, la máquina ya sabía discernir entre eso. Pero también hay modelos mucho más complejos que no dependen de la supervisión y calcula similaridades entre los objetos o los eventos, agrupa la data y discierne entre los resultados. Entonces, esos son modelos ya no supervisados, en donde yo ya no le tengo que señalar y decir, esto es un COVID, sino él, a partir de cálculos matemáticos, hace probabilidades y empieza a discernir en cada una de esas diferencias. Entonces, por ejemplo, el modelo que tenemos ahí de ejemplo, lo que hace es que empieza a dividir y le doy un set de imágenes y le digo, caracteríceme cada imagen, entonces él sabe cuándo es una resonancia, cuándo es una tomografía, cuándo son los rayos X. Y es porque le enseñé cuando inicié yo el programa, le metí muchas imágenes, empezó a hacer los cálculos probabilísticos, dividió y caracterizó cada una de esas imágenes y luego ya las marcó y a partir de él, a partir de varias redes y varios circuitos, empieza él a crear sin que yo lo supervise. La estructura de los datos en este tipo de tecnologías también es importante, porque uno puede tener datos estructurados y no estructurados. Entonces, cuando uno tiene data estructurada es mucho más fácil, los modelos son mucho más fáciles de hacer, porque es más fácil que él entienda, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, que los pacientes tienen una edad, tienen un diagnóstico, tienen un tratamiento. Entonces, él va aprendiendo con esa data estructurada cuáles son los outcomes que uno está buscando, lo que uno le quiere preguntar. Y la no estructurada es la más compleja y en el sector nuestro, que es el sector de la salud, tenemos mucha data no estructurada. Entonces ahí está el reto de esa data no estructurada, cómo se organiza y qué es lo que uno quiere buscar, porque muchas veces el problema es las áreas que uno quiere abarcar en ese aprendizaje automático y esas capacidades que uno le pueda generar a los modelos. Entonces, estos modelos, cuando son sin estructura, uno los puede volver capaces de identificar patrones, ayudar a tomar decisiones, realizar predicciones y básicamente se basa en una experiencia y en las cantidades de datos. Eso es la cantidad de los datos que uno tenga, entre mayor cantidad de datos y de mayor calidad, definitivamente da diferenciales. Entonces, respecto a eso, entonces tenemos como esos conceptos. Entonces tenemos el Machine Learning, tenemos el Deep Learning, tenemos aprendizaje supervisados, no supervisados, tenemos data estructurada y no estructurada. Esos son como los conceptos básicos que uno debe tener siempre en cuenta cuando va a correr estos modelos o a hacer estos modelos. Sin embargo, un mensaje aquí importante es que cada vez la tecnología es más avanzada que esto, al que no ha estudiado este tema, cada vez le debe importar menos preocuparse por entender esto. Porque ahora lo que están haciendo con con los modelos de aprendizaje progresivo, que simplemente uno le da la data a la máquina, le dice cuál es el outcome que busca y ella ya decide cuáles son los modelos que utiliza. Y uno no se pone ya a tener, es el científico de datos, por ejemplo, que en los últimos 5 o 6 años ha sido una profesión que ha ido en escala y en aumento. Yo creo que los científicos de datos lastimosamente cada vez van a ser menos porque ya los modelos y los sistemas actuales que se tienen nos van a permitir de manera más automática y de manera más rápida generar los análisis que uno quiera realizar. Bueno, entonces, eso era como la parte como medio ladrillo de conceptos y como medio dura. Y ahora lo que vamos a ver es cómo, cómo trasladamos eso y lo bajamos a una escala a nivel de la Tierra y cómo lo aplicamos nosotros. Entonces, lo primero que voy a mostrarles es el gran reto que tenemos nosotros como sector salud y cómo los grandes jugadores a nivel mundial se están moviendo. Y cuando hablamos de grandes jugadores, son las Big Techs. Las Big Techs son Google, Apple, Facebook, que es Meta, Amazon, que es AWS, y Microsoft. Entonces, esta gente y estas compañías en los últimos años se han entrado en el sector salud de manera muy fuerte y muy agresiva. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que el futuro inmediato de la salud ya no es un futuro, no es un futuro lejano, es un futuro inmediato, es la salud digital y eso ya se dieron cuenta ellas. Ellas tienen una cosa que en el sector nunca nos hemos dado cuenta y es que
son dueñas de muchos datos de nosotros, con lo cual pueden hacer y explotarlos y adelantarse en esa personalización de la salud. Entonces, aquí lo que les muestro a ustedes son varias iniciativas que ellos han tenido. Entonces, por ejemplo, Facebook se ha metido en el tema de salud preventiva y en la herramienta de búsqueda de prestadores de salud. Entonces, a través de Facebook, ellos permiten que muchos pacientes busquen médicos dentro de su plataforma. Por ejemplo, Oculus, que son la compañía de los lentes tridimensionales de Meta, de Facebook, trabaja con varios hospitales en Estados Unidos para implementar herramientas de educación basadas en realidad virtual. Apple con sus dispositivos nos tiene traqueados absolutamente todo. Ellos saben, creo que saben más de nosotros que nosotros mismos. Y tienen, por ejemplo, el Apple Watch, en donde ya están midiendo métricas de salud. Tienen convenios con grandes hospitales en Estados Unidos donde están prediciendo arritmias anormales, donde están prediciendo complicaciones de enfermedad a través del tracking que le hacen a los pacientes. Y ellos tienen muchos datos médicos que hacen que tener un análisis contextual de los pacientes. Microsoft invirtió cerca de 19.700 millones de dólares en comprar a Nuance. Nuance es esa empresa de dictar en línea, que por ejemplo nosotros los radiólogos lo usamos, que es el sistema detector de voz que usamos para leer los reportes. Nuance es el líder mundial en el tema y con mayor tecnología, y Microsoft la compró. Y se está metiendo de muy fuerte en tema de inteligencia artificial, en la automatización, en el desarrollo de aplicaciones de bajo código, que era lo que les mencionaba al principio, de tener cada vez menos gente especializada, sino que uno mismo pueda desarrollar las aplicaciones. Google se ha metido en el tema de salud también, en inteligencia artificial, en imágenes diagnósticas, en dermatología, en patología, en temas de interoperabilidad, que más adelante vamos a hablar, que es uno de los grandes dolores de cabeza. Y Amazon, más adelante les voy a mostrar las compras que han hecho, pero Amazon se ha metido de frente en las prestaciones, hizo Amazon Care, hizo Amazon Pharmacy, hizo Amazon DX, compraron One Health, que son centros de salud primarios en los Estados Unidos, una red gigante para poner el Amazon Care. Entonces, el resumen ejecutivo como de toda esta información que le estoy dando es que es un sector en donde hay mucho dinero, el sector salud definitivamente, con un gran interés de las Big Techs, porque se dan cuenta que nosotros como sector tenemos un gap tecnológico inmenso, más adelante hablamos de eso, y donde ellas pueden acortar ese gap, tener muchas ganancias, lógicamente, que es lo que les interesa, y aplicar todo su conocimiento y sus tecnologías. Eso se va es porque el sector salud es un sector que cada vez crece, 8.3 billones de dólares en crecimiento y sigue creciendo, y una tasa compuesta anual de crecimiento de gasto mundial en salud del 3.9. Entonces hay mucho dinero por medio, mucha presión también sobre el sector salud. Ustedes saben más de eso que yo, la carga de los costos sobre los pagadores, los prestadores, los proveedores cada vez más asumen riesgos en estos modelos compartidos de riesgo que ahora se implementan. Los consumidores son nuestros pacientes, cada vez son más exigentes. Tenemos un movimiento generacional, ¿cierto? Antes teníamos una población que no era tan alineada a la tecnología, pero ya vamos a empezar a tener una generación que es nativa, y por ende nos tenemos que preparar para esa generación que va a empezar a enfermarse, que va a empezar a envejecerse, y no estamos preparados. Entonces, ya el viejito que no sabe usar un iPhone, que no se conecta al computador, va a ser una población ya muy pequeña, porque esta población que son los nativos digitales ya están en los 40, ya están en los 50, ya van a empezar a entrar a los 50, están entre los 30 y los 40. Por ende, tenemos muy poco tiempo para adaptarnos a ellos, porque ellos no lo van a esperar, ellos no van a querer hacer filas, ellos no van a querer hacer nada por fuera de sus celulares, y el sector tiene un gap en tecnología gigante. Entonces, todas esas presiones sobre el sector
y las oportunidades que ven estas empresas, pues lógicamente hace que se metan ahí. Entonces, miren, por ejemplo, Amazon se ha metido desde el 99 en compras de salud y la más grande fue el año pasado de One Medical, que era lo que les decía, que son estos centros ambulatorios que están regados por todo Estados Unidos. Apple también ha hecho grandes inversiones en múltiples compañías de salud. Google también. Entonces, lo último fue Fitbit en 2021, que son esos relojes, smartwatch, que están dados muy dedicados a la actividad física, y Microsoft desde el 99 también, por ejemplo, WebMD, que es una fuente de consulta para muchos pacientes, ellos lo compraron desde el 99 y es de Microsoft, hasta la última que hicieron Nuance, que es la compañía de detección de voz, que es una de las más grandes que hay. Entonces, hay una presión dentro del sector para reducir costos. Entonces, siempre hay una presión de reducir costos para mejorar ganancias y optimizar financieramente el sector. Entonces, existe un movimiento de sacar al paciente del hospital y moverlo cada vez a una atención remota, una atención en casa. Estas son cifras de cómo se ha movido la distribución de pacientes hospitalizados frente a pacientes ambulatorios desde el 95 hasta el 2018, y como vemos, el morado representan los pacientes ambulatorios. Ha existido un crecimiento progresivo de menos pacientes hospitalizados a más pacientes manejados ambulatoriamente, y es también por ese cambio generacional que les mencionaba anteriormente, y es a medida que esos consumidores o esos pacientes buscan una atención más fácil, más sencilla, más digital, más rápida, más efectiva, sin tanta complicación, sin tanta fila, sin salas de espera, buscan otras cosas. Y ahí es donde estas, que las llaman FANGA en Estados Unidos, que es Facebook, Apple, Microsoft, Google, AWS o Amazon, están posicionadas porque tienen todo el know-how, tienen la data nuestra, y dicen, nosotros podemos cubrir eso que el sector nunca ha querido cubrir. Entonces ahí está el reto de nosotros como sector, de cómo tratamos de acortar ese gap cada vez menos, sobre todo con todas estas presiones y sobre todo teniendo en cuenta el tema que les he insistido mucho, el tema del cambio generacional que ahora vamos a tener en los pacientes. Un ejemplo de esto es, no sé, a los que conocen el proyecto, un proyecto que se ha venido incubando dentro de una idea que es con Hospital, y es toda la hospitalización y la experiencia del paciente desde casa. Ese proyecto se incubó, se aceleró, y en el proceso de aceleración nos unimos con el Brigham, que es uno de los hospitales del sistema de Harvard. Y una de las cosas que nos dejaban ellos claras y nos decían era, oye, el modelo está cambiando hacia esto que estamos viendo, o sea, a un modelo mucho más ambulatorio, mucho más alejado de los hospitales. Anteriormente en Estados Unidos, los hospitales más poderosos eran los que más edificios tenían. Entonces, ustedes van al Mass General, van al Brigham, van al Yale New Haven Hospital, y todos tienen 7, 6, 8, 10 edificios, ¿cierto? A la redonda. Ahora ellos están buscando contraerse o ser más pequeños. Y decían, para ser usted un modelo exitoso de hospitalización domiciliaria, usted tiene que estar en la capacidad de ofrecer 10 veces lo que tiene instalado. Es decir, si usted tiene un hospital de 400 camas, usted tiene que tener la capacidad de ofrecer 4.000 camas. Si tiene 400 camas en un hospital, tiene que tener 10 veces 4.000 camas de hospitalización domiciliaria. Entonces, hacia allá está girando, menos construcciones, menos edificios, más movimiento hacia el ambulatorio. Entonces, ¿qué ventajas aportan estas Big Techs? Pues, básicamente lo que les mencionaba desde el principio. Ellos son los dueños de los usuarios. Entonces, data tienen todos, la tiene AWS, lo tiene Microsoft. Miren la cantidad de gente que tienen ellos. 1.8 billones de usuarios activos diariamente tiene Facebook. Google tiene 5.5 billones de búsquedas diarias. Apple tiene 1.65 billones de dispositivos activos. O sea, tiene un poder que, aunque uno quiera, lastimosamente no va a poder llegar a tener esos números, pero sí se puede apalancar en ellos para obtener lo que uno quiere. Entonces, ¿qué significa esto? Estas capacidades masivas de datos y tecnología nos dan herramientas para nosotros transformar lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestras prestaciones. Entonces, aprovechamos las amplias bases de usuarios para escalar y socavar los costos de los pacientes, cosechar los crecientes datos de salud
O sea, uno puede empezar a hacer análisis de nuestras poblaciones a partir de la construcción de modelos de data reales, y a partir de ahí también usar la innovación y las tecnologías para ofrecer un diferencial en esa atención. Y eso lo han llamado el ciclo virtuoso de los efectos de la red de datos. Entonces, entre más usuarios tenga, más datos tengo. Entre más datos tengo, más productos más inteligentes tengo porque tengo un análisis contextual de lo que está pasando y por ende más personas van a usar mi servicio. Y eso, ¿qué lo impulsa? Lo impulsa lo que hemos venido hablando. Los avances tecnológicos, cada vez la tecnología es más asequible, cada vez la tecnología es más fácil de usar, cada vez existe una estandarización y movimiento hacia la tecnología, hacia la socialización de la tecnología, hacia el movimiento también de las generaciones tecnológicas al uso masivo de las tecnologías. El aumento de los costos de la atención médica, entonces tenemos que buscar cómo disminuir esos costos para volvernos más costo efectivos, ¿verdad? Los cambios regulatorios en todos los países, eso también es un riesgo latente. Está, por ejemplo, Colombia con todos estos movimientos de cambios de sistemas de salud, todos los cambios que en Perú también están tratando de incluir el gobierno, de tratar de tener data más centralizada e información de ciertas patologías de manera más centralizada, girar hacia modelos de toma de decisiones basadas en datos, ya no simplemente en negociaciones a ciegas, que muchas veces se hacen. Yo recibo una población de tal patología y les voy a atender a este seguro, pero no sé con qué población me va a llegar. Me puede llegar gente en estadio 1, 2 y 3 y no sé qué porcentaje es completamente ciego, ¿cierto? Y se negocia y se cierran esos negocios de esas poblaciones sin tener análisis contextual de lo que uno va a recibir. Estos modelos lo giran a uno a tomar estas decisiones basadas en datos. Una creciente conciencia de la salud, muy ligada también a las nuevas generaciones. Cada vez las nuevas generaciones están más interesadas en la salud, en lo fitness, en lo healthy, en absolutamente todo lo que rodea a la salud. Por ende, van a exigir sistemas y métodos y prestaciones de mayor calidad y mucho más fáciles. El envejecimiento de la salud en el tema de poblaciones también que de alta edad, en un gran número que vamos a tener que controlar y no tenerlos hospitalizados llenando los hospitales, sino tratar de manejarlos de una manera ambulatoria y remota. Y la experiencia que buscan los pacientes. Los pacientes cada vez son más exigentes con la manera en que como nosotros les damos y prestamos la atención. Entonces, la data, creo que lo que hemos venido hablando es sobre el tema de la data y esa data como es un recurso de transformación. Entonces, esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho y es la Biblioteca de Alejandría, que es una de las bibliotecas más célebres del mundo por su historia. En el siglo III antes de Cristo, tenía más o menos no se sabe bien el dato, pero más o menos entre 40.000 a 400.000 papiros en su apogeo. Y eso significaba en su totalidad, en su momento, la biblioteca más grande del mundo, con la mayor información del mundo, 800 gigabytes de información. Hoy en día, un hospital moderno produce 1 a 2 terabytes diarios de datos. O sea, casi lo que toda la historia, 800 gigas, o sea, es 0.8 terabytes, ¿cierto? Entonces, ni siquiera alcanzaba a ser un terabyte. La Biblioteca Alejandría, hoy un hospital, solo un hospital moderno, promedio 400, 500 camas, grande, produce 1 a 2 terabytes diarios de información. Eso es un montón. O sea, casi una biblioteca de Alejandría diariamente de información. Y lastimosamente esa información muchas veces no la estamos utilizando, no la estamos sabiendo explotar y se pierde. Entonces, ahí está el reto de cómo nosotros transformamos ese recurso. Entonces, hay varios pasos. Lo primero es definitivamente tener la intención de usar la data para hacer esa transformación. Entonces, lo primero uno que tiene que hacer es tener las fuentes de información. ¿Cuáles son mis fuentes de información a las que yo le voy a creer y a donde yo voy a consumir? Y eso lo vamos a llamar la colección de los datos. Tengo varias fuentes y empiezo a colectar. Segundo, estructurarlos. Es súper importante estructurarlos porque muchas veces esa no estructuración hace que los proyectos se alarguen más o sean más difíciles de desplegar a cuando uno tiene estructura la data.
Y cuando la estructura, no solamente desde el punto de vista retrospectivo, sino prospectivo, es más fácil cuando uno en un futuro, por ejemplo, los registros de cáncer, los empieza a estructurar. La data que yo quiero en un registro de cáncer es A, B, C, Y, M, N. Esa es la que quiero. Y lo empiezo a estructurar, nos lleva a la estandarización, por ende, nos ayuda a tener una data organizada que vamos a poder explotar de manera adecuada, que la vamos a poder agregar, ¿cierto? Al agregarla yo puedo unir el registro de cáncer de pulmón de Oncosalud, lo puedo mezclar con el registro de cáncer de IMAT y puedo mezclarlo con el registro de cáncer nuevo de Monterrey. Todo lo puedo agregar y todo lo puedo analizar. ¿Por qué? Porque la data está estructurada y está estandarizada y eso luego lo vamos a almacenar en una nueva tecnología que se llama los lakes. Y los lakes lo que me permiten es tener literalmente lagos de datos estandarizados que yo voy a poder explotar y lo voy a poder hacer para análisis médico, análisis operacional, para lo que yo lo quiera usar. Entonces, ¿qué herramientas nos pueden brindar ahí que podemos usar? Medicina de precisión. Hay creo que dos mundos grandes. Uno, la parte clínica y la parte operacional. Desde la parte clínica uno puede medicina de precisión, desarrollo de fármacos, comprensiones de las enfermedades, por qué se enferma la gente, cómo se enferma la gente, en qué modalidad se enferma la gente, cuál sexo se enferma más. Bueno, todas esas características que son súper importantes, pero también desde el punto de vista operacional. Entonces, hacer análisis de costo-eficiencia, identificación de calidad del cuidado de nuestros pacientes. Todos estos temas van dividiendo y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo varios hospitales y sectores han hecho ejercicios súper interesantes del uso de esto. Esto es un resumen ejecutivo de cómo funciona esa modernidad dentro de la calidad de la data. Entonces, lo que uno tiene es que, lo que les mencionaba, tiene varias fuentes de datos, tiene las historias clínicas, tiene los sistemas legacy que, por ejemplo, nos pasa actualmente con nuestras historias clínicas en toda la red, que son sistemas legacy, que seguramente, por ejemplo, en Perú sí o sí tenemos que cambiarla, ya por el tema contractual y por el tema de no soporte a la historia clínica, ya no tiene reversa, pero seguramente en Colombia va a tocar también hacerlo, porque la historia clínica de Colombia también es muy antigua, es poco accionable y es poco amigable al usuario. Y todas esas cosas definitivamente son también una necesidad. Y México, por ejemplo, no hay una historia clínica como tal. Entonces, todos estos retos son determinar esos sistemas legacy, los sistemas, por ejemplo, el SAP, las otras aplicaciones, RISPACS, patología digital, todo eso, cómo uno une toda esa data estandarizada, la centraliza, la empieza a minar, la cataloga, hace descubrimiento de data, este es el data lake, y hace fraccionamiento de la data y cómo empieza uno a mezclar varios datos para encontrar resultados y finalmente empieza a desarrollar modelos de inteligencia artificial. Un tema también súper importante es la estandarización de la data. Y esto en salud es súper importante. En los últimos años ha existido un movimiento muy ligado a Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía un problema muy grande y era que no todos los hospitales tenían historia clínica. Y es con el MACRA, que es el proyecto de transformación de la salud que lanzó Obama, el Obamacare. El MACRA obligaba hasta el año 2020 a que todos los hospitales estuvieran ya digitalizados, pero empezó a hablar, bueno, vamos a repetir lo que pasa en Europa o lo que pasa en Latinoamérica, que cada hospital tiene una historia clínica diferente y no se hablan entre ellos, entonces la interoperabilidad es nula y no hay conocimiento. Entonces, si a mí me tienen en California y después me voy a Nueva York, los de California no tienen ni idea de lo que me hicieron en Nueva York y al revés. O sea, eso es un reto gigante y empezó un movimiento, vamos a empezar a estandarizar, vamos a tener un lenguaje único en salud, como por ejemplo, en inglés, en ciencias, el inglés es como nuestro lenguaje universal y en muchos otros sectores también el inglés es como lenguaje universal. ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje universal informático en salud? Y aparece el HL7 y el FHIR. Y esos son estándares de lenguajes que permiten hablar a diferentes sistemas y tener una data estructurada y accionable que uno pueda correr en los diferentes modelos y que si uno cambia un sistema pueda
exportar esa data y meterla en el nuevo sistema sin sufrir. Y ahí aparece el FIRE. Entonces, el objetivo del FIRE es abordar eso crecimiento y necesidad de la digitalización de nuestro sector, simplificando el intercambio de datos. Entonces, que el TAC pueda hablar con la historia clínica, que la historia clínica pueda hablar con el SAP, que el SAP pueda hablar con mi Health Lake y que yo pueda poner a hablar todos los sistemas, que el monitor que tengo en la UCI pueda hablar con la historia clínica y pueda enviar los datos hacia allá. Y eso es básicamente lo que hace esa estandarización de la data. Entonces, y eso permite hacer lo que se comuniquen a unas cosas que se llaman los APIs, que permiten que se conecten y que hablen. Entonces, esto es un punto tremendamente importante y cuando ustedes tengan que evaluar, por ejemplo, sistemas, nuevos sistemas, siempre hagan la misma pregunta. ¿Eso es HL7? ¿Eso es FHIR? Porque si no es, salgan corriendo, porque eso no les va a servir para un futuro cercano, porque no va a poder interoperar, no va a poder hablar con nadie. Entonces, esto es súper importante. Bueno, ¿y cómo crea uno valor con la inteligencia artificial? Entonces, ahí lo que ve son los beneficios del Deep Tech y la inteligencia artificial. Entonces, imaginémonos nosotros un momento en que nuestra prestación pueda adaptarse a la perfección a las necesidades de cada uno de los pacientes que tenemos y a los médicos que los atienden. O sea, no solamente estamos adaptados al paciente, sino también a los médicos que ofrecen la atención, donde liberamos a nuestros profesionales, a los médicos, a las enfermeras de esas tareas administrativas repetitivas que quitan tanto tiempo. Hoy hablaba con una persona de experiencia, me decía, una de las mayores quejas que tenemos en AUNA es que los médicos no tienen empatía con el paciente. Y yo le decía, puede ser, está muy metido entre nosotros los médicos, a veces, muchas veces poco empáticos, pero vaya usted a una consulta en 20 minutos en donde tiene que escribir, básicamente el médico se la pasa más intercambiando con el computador que mirando a los ojos al paciente. Entonces son tareas repetitivas que deshumanizan la atención y que generan quejas. Entonces, imaginar un mundo de un cambio completamente en ese paradigma y en ese cambio donde el médico no trabaje para el computador, sino el computador trabaje para el médico, eso ya es un cambio disruptivo que uno puede hacer con estas tecnologías. Entonces, ahí es donde aparecen los sistemas inteligentes de salud y la inteligencia artificial Deep Tech redefinirá la forma en que evaluamos, monitoreamos, diagnosticamos y gestionamos todo el sector. Entonces, esas nuevas generaciones de sistemas de médicos, de sistemas de salud, se beneficiarán de esa naturaleza, de ese aprendizaje continuo, que era lo que les mostraba al inicio, cómo ese aprendizaje continuo hace que vayan aprendiéndose a partir de experiencias y en función de las respuestas de los pacientes, y a largo plazo lo que vamos a tener es mejores resultados en los pacientes. Entonces, la primera pregunta es, ¿por dónde empieza uno? O sea, esto sí, muy bonito, muy chévere el discurso, pero dígame por dónde empiezo. Entonces, definitivamente la estrategia de implementación de esto va a tener una visión amplia del cambio y una visión clara y pragmática de dónde y cómo usar. ¿Por qué? Porque esto puede ser un objeto brillante que brille y uno perseguirlo. Entonces, por ejemplo, me pasa a mí con radiología. No, que es que viene Fuji o viene ACFA y que no, es que vamos a instalar un modelo de inteligencia artificial para leer nódulos pulmonares. Ok, muy lindo, funciona muy bien, pero ¿eso va a transformar mi atención? Porque no voy a usos más reales en donde transforme la atención. ¿Cómo hago para medir la adherencia de un paciente en cáncer de pulmón cuando se tiene que tomar los medicamentos y no se los toma? ¿Cómo hago yo para medir esa adherencia real? ¿Cómo monitoreo yo la respuesta a sus pacientes de manera en tiempo real? ¿Cierto? Entonces, esos son realmente cambios que realmente sí dan. Que me lea un nódulo o no me lea un nódulo, pues sí, chévere, es un nice to have, pero no es un must have. Entonces, muchas veces me pasa a mí en conversaciones, que llegan, no, es que vamos a poner inteligencia artificial en tal cosa, no, pero hagamos una evaluación, ¿realmente eso sí nos va a transformar la atención o es un juguete lindo para tener y para decir que lo tenemos? Entonces, definitivamente esto de decidir por dónde empezar es incluir, decir las áreas en que uno va a invertir el tiempo, la atención y los recursos. Entonces, esto se trata de un cambio cambio de valor, cómo cambiamos y cómo damos un valor. Entonces hay un estudio del JAMA
que es del Journal de la American Medical Association, que dice que entre el 20 al 25% de los gastos de una atención se gasta en gastos administrativos que se consideran como desperdiciados, que yo hubiera podido usar ese 20 a 25% de ese gasto en esa atención, lo hubiera podido usado de mejor manera. Entonces hay varias cifras donde dice, oiga, si usted reduce un 4%, solamente un 4%, o sea, ese 25 lo baja al 21%, usted se va a ahorrar se ahorrarían en el sector en total 107 billones de dólares. Entonces, hay un gap en gastos administrativos que uno podría optimizar, en donde hay grandes ahorros. Entonces, ahí donde está la inteligencia artificial, que si se implementa de manera efectiva, puede reducir la variabilidad clínica y como ese gasto innecesario o desperdiciado que se hace. Entonces, hay varios beneficios y varios puntos donde uno se puede meter como a trabajar. Entonces, incluye mejorar operaciones desde el punto de vista operacional y de prestación, la toma de decisiones, súper importante, decisiones tomadas basadas en datos y cómo liberamos a los profesionales de salud, los médicos, las enfermeras, para que se concentren más en su labor asistencial que en las tareas mundanas. Entonces, está desde mejorar la atención, productos y servicios, optimizar las operaciones internas, tomar mejores decisiones, automatizar tareas para liberar a los médicos y a las enfermeras, optimizar procesos también de interrelación con los pagadores, con los proveedores, crear nuevas líneas de negocio, de productos, buscar nuevos mercados, capturar y aplicar conocimientos escasos, entonces el conocimiento contextual de nuestras poblaciones. Nosotros, por ejemplo, como una somos aseguradores, pero cualquier persona va a comprar un seguro y no tengo ni idea a quién estoy asegurando, y no tengo un conocimiento contextual de esa persona. Entonces ahí parten cambios realmente definitivos. Reducir el número de empleados, lastimosamente, estas automatizaciones van a hacer que muchos trabajos a futuro se acaben. Entonces, muchos digitadores, mucha gente que hace, por ejemplo, el tema de hacer los presupuestos de cirugía, por ejemplo, eso se puede automatizar completamente y no tener un ejército de 40, 50 personas, sino uno lo puede automatizar. Ya, va a haber un cambio definitivamente en esto y, por ejemplo, los radiólogos, yo como saben y como les he mencionado, soy radiólogo, pero soy fiel creyente que la inteligencia artificial en 5 a 10 años va a modificar completamente nuestra especialidad. ¿Yo por qué le voy a pagar a un tipo que esté sentado todo el día, que lee una sombra y no se casa nunca con un diagnóstico, no se compromete con un diagnóstico, y el cirujano, el oncólogo coge el reporte y lo rompe porque no le da ningún valor adicional? Cuando la máquina no se cansa, no se queja, no me exige, y si se compromete con un diagnóstico, sí me dice qué potencial es. O sea, hagamos esa comparación de cómo va a ser eso, y definitivamente o sea, yo soy radiólogo y soy consciente que en un futuro no muy lejano eso va a cambiar y que los radiólogos tenemos que modificar nuestra manera, porque si no esto nos va a consumir y esto va a acabar con nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, ejemplos de oportunidades donde está. Entonces, veamos ejemplos desde el punto de mejora de la productividad clínica y la eficiencia de la atención. Entonces, se los he mencionado también varias veces, la industria de la salud ha demostrado un gran gap en adaptación de tecnologías. Y una cosa bien importante que siempre lo menciono es que ustedes conocen el SWIFT. El SWIFT es ese mecanismo de comunicación que tienen los bancos, en que uno puede consignar en Lima y me llega a Colombia, y yo puedo consignar en Colombia y le llega a una persona en Nueva York. Ese sistema de comunicación se llama el SWIFT, y eso está desde los años 70. Y nosotros, como les mencioné ahorita, hasta ahora estamos hablando de interoperabilidad en el sector. O sea, los bancos hace más de 40 años ya hablan entre ellos y nosotros no hemos sido capaces, ni siquiera dentro de una propia clínica, poner a hablar la UCI con radiología o poner a hablar radiología con patología, completamente desconectados. Entonces, definitivamente hay una oportunidad gigante de mejorar la productividad clínica y la eficiencia de la atención, y ahí es donde los entornos que nos ofrece la inteligencia artificial
nos van a ofrecer mejor eficiencia de los procesos al tiempo que reduce la cantidad de acciones repetitivas y de menor valor. Entonces, por ejemplo, los sistemas de decisión de soporte clínico. ¿Qué son un sistema de decisión de soporte clínico? Es un sistema que se basa en inteligencia artificial que nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Entonces, el paciente que llega a urgencias y con una sintomatología X, y él me dice, oiga, a este paciente con esta sintomatología X, los diagnósticos diferenciales son este. El algoritmo de manejo es, hágale una tomografía, pídale un cuadro hemático y haga esto. Finalmente, el médico es el que tiene la decisión final, pero este le está ayudando a tomar unas decisiones más fundamentadas, menos al libre albedrío, pero mucho más seguras de que seguramente lo va a hacer. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos se ha vuelto dentro del MACRA que les mencionaba anteriormente una herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque los pagos en Estados Unidos ahora son estandarizados. Entonces, por ejemplo, una apendicectomía vale X monto. Pero si usted me demuestra que para hacer esa apendicectomía hizo todos los pasos estandarizados, yo le doy un plus. Entonces, si hizo el TAC que tenía que hacer, si lo hizo en el momento que tenía que hacer, si no le metió medio de contraste oral al paciente y lo llevó a salas de cirugía a las 2 horas de haberle hecho el TAC y ya lo tenía operando. O sea, toda esa estandarización que se logra a través de las máquinas hacen que les den un plus más en el pago en Estados Unidos. Y a 2022, hasta el año pasado, tenían obligación todos los hospitales de establecer estos sistemas de soporte de decisión clínica. Entonces, por ejemplo, en el Yale New Haven Hospital utilizan modelos de decisión de soporte clínica para predecir sepsis, lesiones renales agudas, insuficiencias cardíacas congestivas, determinar deterioro en pacientes y medir las tasas de mortalidad, todos a través de sistemas de decisión de soporte clínica. Tema de historia clínica. Tema de historia clínica también es un tema en donde podemos tener mucha influencia y cambios y optimizaciones. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la usabilidad, ahorrar tiempo. Y lastimosamente las historias clínicas son construidas sobre tecnologías viejas, complejas, difíciles de manejar. O sea, todos los médicos nos quejamos de las historias clínicas y muchas veces es muy difícil conseguir datos porque son sistemas que son rígidos, poco flexibles. Y uno lo que puede hacer con estos modelos es ayudar a que sea más flexible, a que yo cuando voy a ver un paciente tenga todo el análisis contextual de un paciente, un resumen automatizado de mi paciente, que yo no tenga que ver toda la historia clínica de un paciente de 80 años que llega a urgencias y tenga que ver todos los últimos 5 años a ver qué es lo que ha pasado con ese paciente, sino que yo tenga un análisis contextual en tiempo real y diga, mira, el resumen es este, le han hecho esto. Y eso, por ejemplo, lo ha hecho el Beth Israel, que es uno de los hospitales de Harvard, y lo que han hecho es meter modelos de inteligencia artificial en sus sistemas viejos de historia clínica, en donde él muestra automáticamente los registros de ese paciente, el historial, imágenes, laboratorios, en un resumen único. Y el médico rápidamente tiene un análisis contextual del paciente. Imágenes médicas y diagnósticas, como les decía, radiología definitivamente es uno de los campos donde más se ha metido, porque son imágenes, entonces son fáciles de analizar. Y hay muchos casos en donde se hacen diagnósticos personalizados a una mayor velocidad y a escala. Y eso incluye corazón, tórax, imágenes mamarias, terapia guiada por imágenes. Entonces, por ejemplo, el MIT trabajó con uno de los hospitales de Harvard un modelo para predecir si una mamografía, si los hallazgos en unas mamografías nos podían predecir el desarrollo de cáncer de mama en 5 años, con cambios muy sutiles, cosa que el ojo de un radiólogo nunca va a poder hacer. Y lo que hace el modelo es aprender cambios sutiles en ese tejido mamario, que son precursores de tumores malignos. Por ejemplo, en una tuvimos el ejemplo de doctora Julia, que desarrollaba un modelo de historia de inteligencia artificial que cogía tomografías de tórax y lo que hacía era clasificarlos en 4 patrones de alta o baja probabilidad de COVID. Y eso, por ejemplo, lo hicimos en AUNA. En NYU, por ejemplo, ha trabajado en una cosa que yo lo llamaba como el toro guardián, y es cuando uno tiene una lista de trabajo de estudios
un modelo de inteligencia artificial por detrás va revisando todos los estudios y me dice a mí como radiólogo, léase primero este, segundo este, tercero este, en orden de prioridad y de lectura rápida que debería ser. Entonces, por ejemplo, se han demostrado ellos que pueden ser más específicos, más rápidos, de determinar anomalías de manera rápida y precisa, hasta en un 97% mejor que un radiólogo especializado. Entonces, lo que les decía, radiología definitivamente es un campo en donde vamos a estar muy tocados por estas tecnologías. La robótica va muy de la mano de la inteligencia artificial. En salud hemos tenido robótica desde hace rato. Sin embargo, con este tema de la inteligencia artificial, entramos en una nueva era de automatización, variedad de actividades de trabajo físico, más económicos que los humanos. Ahora tienen capacidades cognitivas y pueden llevar a tener ejercicios tácitos, sentir emociones, inclusive conducir. Entonces, por ejemplo, en un proyecto que nosotros estamos tratando de jalar con aún ideas, el tema, por ejemplo, de central de mezclas. Central de mezclas se vuelve un trabajo repetitivo, de alta complejidad, con muchos errores, muy manual, dependiente de muchas personas y un desorden. Ya hay robots que se ponen la tarea, se meten en un cuarto encerrados, que es la central de mezclas, y el robot automáticamente va haciendo todas las labores y va entregando los medicamentos de una manera más efectiva, mucho más rápido, no se cansa, no se queja y es mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, un estudio que salió en el Journal de Spine, mostraron cómo 9 centros ortopédicos grandes en Estados Unidos mejoraron las técnicas, redujeron 5 veces las complicaciones quirúrgicas en cirugías ortopédicas versus cuando no usaban el robot. Entonces, ahí ya la automatización de las salas de cirugía y la robótica en cirugía definitivamente genera estos cambios. Para hacer información predictiva, análisis de riesgos. Entonces, los conocimientos predictivos y el análisis de riesgo utilizan estas herramientas de inteligencia artificial y nos pueden caracterizar riesgos clínicos para los pagadores, para los proveedores, y eso cada vez es más requerido por estas compañías y nos enfocan hacia áreas de la predicción y la reducción de errores médicos. Por ejemplo, la tasa de reingresos en pacientes hospitalizados, infecciones adquiridas en el hospital y reacciones adversas a medicamentos. Y todo esto a través del análisis contextual de data. Entonces, por ejemplo, el Atlantic Health System, que es una compañía parecida a una en Estados Unidos, mejora los resultados en el rendimiento, en el outcome de los pacientes, prediciendo la probabilidad de desarrollar eventos adversos como insuficiencia cardíaca, readmisiones en urgencias y la tasa de no-shows en las citas de pacientes cardíacos. Y todo a través del análisis de data, del conocimiento de sus pacientes. Otras oportunidades de mejora de productividad clínica, la eficiencia, identificar brechas de atención en oportunidades clínicas y poblaciones de pacientes. Entonces, lo que les mencionaba al inicio, nosotros también tenemos una parte aseguradora y aseguramos y no sabemos a quién estamos asegurando. Entonces, todas esas data nos permiten a nosotros identificar las oportunidades clínicas que tenemos en los pacientes, cuáles son los riesgos de los pacientes, conducir diagnósticos más tempranos, utilizar herramientas que analizan historia clínica, laboratorio, farmacia, para tener un análisis contextual de los pacientes, identificar y abordar los determinantes sociales de la salud. Eso es, en aseguramiento, eso es tremendamente importante, que es lo mismo que he venido repitiendo, conocimiento contextual del que estoy asegurando, y el manejo de condiciones críticas. Esto es predecir complicaciones en los pacientes de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva a través del uso de data de inteligencia artificial. También está al otro lado, la mejora de la eficiencia cuando no es clínica. Entonces, hay una cifra tremendamente dura que es el costo anual estimado de despilfarro operacional en los Estados Unidos. Y dicen que el despilfarro operacional va entre los 760.000 millones de dólares y 935.000 millones. Y la mayor fuente individual de despilfarro está en los costos administrativos no clínicos, que equivalen más o menos a 266.000 millones. Entonces la oportunidad es gigante, lo que les decía, bajar un 4%
dentro del gasto del 100% del costo de atención de un paciente, el 25% son gastos administrativos. Bajar el 4%, bajarlo al 21%, al 20% significa un ahorro inmenso y una optimización inmensa. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hacen? ¿Qué son ejemplos? Por ejemplo, los centros de comando operativo impulsados por inteligencia artificial. Y esos centros de comando operativo aprovechan grandes cantidades de información generada por las organizaciones que corrigen ineficiencias operativas en tiempo real. Entonces, estos equipos están dotados de herramientas predictivas que recopilan la información de múltiples sistemas, priorizan dónde ver la actividad, las necesidades por secciones en el hospital en tiempo real, y esto le permite asignar camas más rápido, dar de alta a los pacientes más rápido, aceptar casos más complejos. Y por ejemplo, esto es, si lo es Seattle Health, que también es como una UNA en Estados Unidos, utiliza un sistema que condensa esa información, la consolida en horas y que representan horas de datos de monitoreo y brinda a los médicos y a las enfermeras como un segundo par de ojos para monitorear condiciones, en este caso, por ejemplo, las maternas. Entonces, tienen un grupo de maternas que las siguen y las monitorizan, y ellos activamente saben cuando una materna se va a complicar o cuando una materna va a tener alguna complicación asociada a su embarazo de manera proactiva. O sea, no esperan a que la paciente consulte urgencias, sino ellos rápidamente activan todo el modelo de atención antes de que pase. La creación de mejores experiencias del paciente y una mayor satisfacción, y es que usan los datos para brindar un enfoque más personalizado desde la optimización de esos procesos frustrantes que son de facturación y programación, reducción de los tiempos de espera en las clínicas, conocimientos basados en datos que pueden ayudar a los proveedores, a los médicos, a la enfermera a crear unas experiencias que sean mucho más fluidas y atendidas y comprometidas. Y eso crea una mayor satisfacción del paciente y una experiencia mejor. Entonces, por ejemplo, Geisinger, que es una aseguradora en los Estados Unidos, provee modelos de financiación respaldados en inteligencia artificial, en gestión de cobros y satisfacción. Entonces, tienen un algoritmo que analiza más de 30.000 variables de datos de un paciente para entender la capacidad de pago de un paciente por el modelo que ellos tienen, y han demostrado un resultado, una mejora del 23% en el cumplimiento de los pagos, solamente con análisis de datos y de predicción. Entonces, eso es otro ejemplo de mejora de productividad. Otro tema de mejora de la eficiencia no clínica, esto es un error, perdón ahí, la potencialización del staff. Entonces, la inclusión de modelos digitales en la atención se ha demostrado que reducen visitas innecesarias a las clínicas y disminuyen la carga sobre los profesionales de la salud. Entonces, por ejemplo, estos Seniors Health demostraron en un estudio que el 64% de los pacientes se sentían muy cómodos cuando tenían una enfermera virtual que les daba respuestas 24 horas, 7 días a la semana, los monitoreaba en sus complicaciones y tenían respuestas rápidas. Ejemplo fácil: pacientes que van a nuestras urgencias y que los atendemos salen y no sabemos qué pasó con ellos. Me ha pasado en varias reuniones que muestran cifras de urgencias de las diferentes clínicas, y yo, bueno, ¿cuál es la tasa de readmisión? No, es muy bajita, es de tanto por ciento, pero ¿cuál es la tasa de readmisión en otros hospitales? Porque si yo voy a una clínica, me atienden y yo salgo y sigo enfermo, yo no reconsulto a esa misma clínica, no voy para otra. ¿Cuál es esa tasa? No, no tenemos ni idea. Con esto, básicamente lo que damos es un seguimiento virtual con un modelo de inteligencia artificial que le dice al paciente qué pasó, cómo se siente, y no tenemos que tener un call center o una enfermera llamándolos. Todos estos son sistemas digitales que potencializan el staff y nos dan un conocimiento más contextual de los pacientes. Por ejemplo, esto de reducción de ausencias y cancelaciones se hace a través de modelos predictivos para identificar qué pacientes probablemente no van a ir a una cita sin avisar, ¿cierto? Esto genera altos costos cuando hay un no-show, y eso lo que hace es coger la data del paciente, los datos demográficos, las ubicaciones, inclusive hasta los factores ambientales,
y nos puede ayudar a predecir cuándo un paciente va a llegar tarde, cuándo nos va a cancelar o cuándo no va a ir. El costo que se ha hecho promedio de que un paciente no asista a una consulta son $200. Entonces, esto evita esos costos altos de esas cancelaciones. Y, por ejemplo, el Bet Israel, ya habíamos hablado de él, antes de ir a radiología, antes de ir a esos nice to have, lo primero que hicieron en inteligencia artificial fue esto, fue meterse a hacer un modelo para reducir las tasas de reingreso y las posibles no-shows de sus pacientes. Entonces, lo que hicieron fue una aplicación que predice qué pacientes probablemente no se presenten, suspenden el tratamiento o cuándo van a tener una complicación que hay que intervenir con anticipación. Eso fue lo primero que hicieron antes de irse a determinar nódulos pulmonares en pulmón. También, por ejemplo, el flujo de pacientes. Entre el Seattle Children's usa inteligencia artificial para predecir el censo de urgencias y la capacidad necesaria para respaldarlo. Entonces, ellos ya no se movieron el modelo de turnos, o sea, cada 12 horas entran tantos médicos, entran tantas enfermeras, sino a través de los modelos hacen los horarios de los turnos. Entonces, saben que el domingo y el lunes es los días de mayor llegada de pacientes por las noches, entonces es cuando mayor flujo, mayor staff tienen, y en las horas valle tienen menos staff, y entonces van modificando los staff y esa asignación de staff de acuerdo a los análisis de la predicción del censo que ellos tienen de manera digital. Eso nos ayuda a optimizar el staffing. Esa optimización tiene un enfoque especializado en predicción y la gestión de la conciencia de los recursos con las fluctuaciones, como les mencionaba, y nos ayuda a predecir patrones que ayudan a garantizar los niveles óptimos de personal y contribuyen a reducir los tiempos de espera y la satisfacción del paciente. Lógicamente, cuando tengo urgencias más lleno, es cuando más staff tengo, cuando lo tengo más vacío es cuando menos staff tengo. También el tema de errores de facturación y negociación y negación de reclamaciones. Claro, eso ayuda a automatizar, quita al humano que es el que genera el error del medio y empieza a automatizar y a generar esos informes de manera mucho más fluida. Y el tema de preautorización, que todavía sigue siendo un dolor de cabeza para muchas personas que llegan y tienen todavía que hacer la autorización y tienen que esperar más tiempo y llegar con media hora, una hora de anticipación a donde lo van a atender para que hagan todo el proceso de check-in y de preautorización. Y eso las nuevas generaciones no lo van a tolerar. Nadie de las nuevas generaciones les va a aguantar esperarse en una sala de espera una hora a que le hagan todo ese manejo administrativo. Entonces, finalmente, ya vimos entonces la optimización desde el punto de clínico, vimos ejemplos de optimizaciones desde el punto no clínico, y la última es la optimización centrada en el consumidor, en el paciente. Entonces, todo el tema de telesalud y visitas virtuales, con la pandemia esto tuvo un cambio completo, la gente empezó a creer en la telesalud, y todos estos modelos de inteligencia artificial desempeñan una mejora en la experiencia tanto del médico como del paciente. La atención en cualquier lugar, que es lo que hemos venido hablando. Cada vez los pacientes se mueven a que los atiendan en cualquier lugar, en cualquier momento, y eso solamente se logra a través de estas tecnologías. La gestión y el control de vida, tener un análisis contextual de nuestros pacientes, conocer cuáles son sus rutinas, conocer cuáles son sus factores de riesgo, conocer cuáles son sus rutinas que pueden alterar su salud. Todos esos temas y toda esa data la podemos usar a nuestro favor para predecir, para automatizar, para generar mejores interacciones. Respuestas personalizadas. La gente cada vez en todo quiere más personalización. Los bancos cada vez son más personalizados. Los servicios, los commodities cada vez son más personalizados. La salud sigue sin personalización y todo el mundo habla de salud centrada en el paciente, pero no va a haber y eso todavía no está centrado en el paciente. Entonces ahí hay un reto inmenso. Y otro tema súper importante es la interacción. El paciente cada vez quiere ser más dueño de su salud y quiere ser más dueño y partícipe de lo que le van a hacer. Pues ya no es como nuestros pacientes de ciertas edades que hacen lo que uno le diga. Le dice, toma esto, vaya a esto, tomes este examen, y ellos asienten con la cabeza y bueno, cada vez tenemos estas mamás que googlean absolutamente todo, tenemos los pacientes que llegan y ya tienen el diagnóstico antes de que uno los chequee. Entonces, esto definitivamente nos da un paso más allá y nos permite generar cambios en esa atención. Ya para terminar, ¿qué desafíos vienen? Esto, como les dije,
viene desde un análisis consciente de qué es lo que uno necesita, no perseguir el objeto brillante, ¿cierto? Porque el objeto brillante definitivamente es muy bonito, es un nice to have, pero no le va a tener ningún cambio a lo que uno quiere. Hay que arrancar desde lo básico, de lo más doloroso, de lo que más costos, inoperancias nos genera. Y ahí tenemos que tener varias cosas y desafíos que tenemos. Primero, esto tiene que tener un apoyo desde lo gerencial y lo administrativo y los tomadores de decisiones. Si esto no arranca con una decisión fundamentada, de creencia total, desde los tomadores de decisiones, desde las cabezas gerenciales, esto va a ser muy difícil de implementar porque se obstaculiza la planificación y las inversiones, porque básicamente son los tomadores de decisiones. Segundo, la resistencia y la seguridad laboral. Ejemplo, radiología. Cada vez que yo hablo con un radiólogo sobre inteligencia artificial, me salto. Me dice, no, eso no va a pasar y nunca nos van nunca nos van a reemplazar. Oye, sí, los tecnólogos de radiología. Yo ya no voy a necesitar un tecnólogo de radiología lastimosamente porque la máquina va a ser mejor, me va a irradiar menos del paciente, me va a optimizar la dosis de radiación, va a hacer el estudio que es con el protocolo que es y no va a depender de una persona que oprima botones en una consola. Yo voy a necesitar es un auxiliar de enfermería que entra a la sala, me acuesta al paciente, lo posiciona adecuadamente y el equipo hace todo, absolutamente todo. Entonces, ahí vamos a encontrar resistencia definitivamente. La falta de datos y la experiencia, eso también es un tema y es un desafío. Lo vemos nosotros dentro de Abuna. Decimos que tenemos mucha data, pero cuando uno va a ver, no hay data de calidad, no hay una cultura del dato. Entonces tenemos que empezar a estandarizar, a mejorar esa calidad del dato, porque eso, si no lo tenemos, nos va a dificultar la creación y el soporte de unas bases sólidas para las aplicaciones de inteligencia artificial, que se los mencionaba al principio. La falta de interoperabilidad, este es un sector que no interopera, tenemos todavía clínicas en donde el RIS-PACS no habla con la historia clínica, en donde los camilleros todavía llevan las órdenes de laboratorio de imágenes en el bolsillo al laboratorio de radiología para hacer. O sea, eso es carencia de interoperabilidad. Tenemos pacientes en unidades de cuidados intensivos y no somos capaces de extraer la data de los monitores y tenerla centralizada y predecir complicaciones tempranamente. Todo eso es una carencia y eso no es un problema de una, es un problema de sector. Y ahí está la falta de interoperabilidad y el entendimiento que las áreas de TI tengan de que esto es un problema real y que hay que entrar a arreglar. La disponibilidad presupuestaria, entonces lógicamente como compañías tenemos problemas presupuestarios y es basada en la creencia. Y esto no es verlo como un gasto, sino verlo como una inversión. Esto es una inversión que finalmente va a tener un ROI, un retorno de esa inversión, porque el retorno de la inversión la vamos a ver con optimizaciones, con mejora de la calidad, con mejora de los outcomes, y eso definitivamente es un desafío importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo último, la falta de adopción de la nube. Todo esto mueve hacia la nube. Si nosotros tenemos todo en la nube es mucho más fácil porque vamos a tener data de Colombia, de México, de Perú, centralizada en una nube que vamos a poder explotar de manera adecuada, pero eso también requiere mucha parte técnica, pero también mucha parte política de decir, vamos hacia estos modelos. Entonces, creo que con esto termino. Abro entonces ya para finalizar. Me pasé un poquito de más, pero de pronto no vale la pena generar otra sesión por 10 minutos más, pero abro como ahora sí, si hay preguntas, dudas o comentarios. Y muchas gracias. Andrés, hola. Te hablo Luis José, ¿cómo estás? Hola Lujo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bien. Oye, es súper interesante, bien cargado de información, pero algo que me queda en la cabeza es, claro, uno como organización tiene que decidir por dónde empezar y alinearnos a todos, pero como organización, ¿no? No como una Una célula. iniciativa aislada, Mm. no como célula, te lo digo por algo propio que hemos hecho inclusive con ustedes, por el kit de autotoma, etcétera, ¿no? Pero, sino que algo tiene que ser algo en lo que todos estemos en la línea y empujemos y prioricemos porque no se puede hacer todo de una sola vez, ¿no? Pero sí creo que hay potencial
bastante por la información que se tiene en el mundo en el que trabajo, digamos, con datos de laboratorio. El tema de prevención es muy grande. O sea, puedes generar mucha información, puedes cortar gastos o encontrar oportunidades de curar a las personas de manera oportuna porque están ahí los datos, ¿no? Es cuestión de que tú a través de una herramienta puedas tener alertas, ¿no? A veces hay casos clínicos donde el médico puede no darse cuenta del dato que salió del rango y si no hay si Mm, existe una herramienta que te avise, tú ujú. puedes tomar acciones en la hospitalización o puedes prevenir en el B2C, en el ambulatorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay oportunidades súper grandes. Y creo que como a una que quiere ser digital antes de físico, toca ya pues meterle un poco más de acelerador, ¿no? Porque creo que sí Sí. estamos, lo decimos, pero nos demoramos un poco, ¿no? Es un mea Mm. culpa como organización, creo, ¿no? Entonces, sirve esto y la expectativa que tengo es que esta información que nos están dando nos va a nutrir para el proyecto que va a venir más adelante o las cosas que vayamos a hacer más adelante, ¿no? Así que bueno, gracias por eso. Dijo, no, sí, no, de acuerdo contigo. Yo creo que hay parte de una iniciativa que tiene que ser organizacional, completamente de acuerdo contigo, y parte que lo he hablado con Gastón y también lo hablaba en algún momento con Suso, es tenemos que tener la data. ¿Dónde está la data? Porque es que hablamos que hay data por todo lado, data, pero ¿dónde está? Entonces, venga, empecemos a centralizar la data y miremos qué tenemos y a partir de ahí vamos construyendo, porque definitivamente, por ejemplo, ese de laboratorio es muy similar al ejemplo que les decía del perro guardián en radiología. Y eso es, si nosotros centralizamos esa data, generar un modelo de eso no es rocket science, es, venga, tenemos data, hay unos rangos por fuera, dispare una vez una alerta y dígale al remitente que está pasando esto con su paciente y que accione lo que tenga que hacer. Pero para eso necesitamos poder extraer la data del laboratorio, centralizarla, tenerla homogeneizada y a partir de ahí construir. Entonces, lógicamente, el primer ejercicio, Luisjo, es tenemos que tener data centralizada y organizada. Con esa base, ahí tú le puedes construir de ahí para arriba todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, operacional, clínico, de optimización, lo que tú quieras. Pero si no tenemos nuestras fuentes de datos alimentando esos lakes en donde uno pueda ejercer todos los ejercicios, ahí vamos a seguir en esas células, ¿cierto? No, hice esta tal cosita y funcionó. No, yo saco esta información de estos Exceles y los llevo a un Power BI y tengo un dashboard que ahí me funciona, pero no hay mucho más avance si definitivamente no tenemos esa capa que es la base fundamental, que es un Hell Lake donde tengamos las múltiples fuentes con data centralizada. Yo creo que ahí está el reto. Y eso, hacia allá es donde tenemos que apuntar y eso tiene que ser muy rápido y muy preciso y casi una exigencia de operacional con TI y decir, venga, tenemos que movernos hacia esto. O sea, yo no le estoy pidiendo ni que me cambie la historia clínica, ni que me traiga la mejor historia clínica, ni que me compre tal cosa. Póngame la data en un lake en donde yo a partir de ahí pueda empezar a construir lo que yo necesito. Y lo que les decía al principio, el reto muchas veces es más fácil porque cada vez estas herramientas son mucho más asequibles. Franco, tú te levantas la mano. Hola Andrés, buenísima la presentación, la verdad, te felicito, hay mucha información y es más, si me la puedes compartir sería buenísimo. Claro, claro que sí. Este, Mira, pero tú sabes que tenemos la iniciativa nosotros de la parte de laboratorio de anatomía patológica de uniformizar los laboratorios y que los laboratorios puedan funcionar de la misma forma para poder generar data ordenada y en algún momento pasar a la digitalización. Pero una de las grandes barreras que tenemos es que no tenemos alguien que nos ordene a los tres países para trabajar en forma coordinada. Cada uno de los países funciona de forma independiente. Pendiente. Entonces, y ahorita que estamos viendo el tema de anatomía patológica, que Luisjo también está teniendo algunas reuniones con México y con Colombia, nos damos cuenta que cada uno quiere hacer muchas cosas, pero no hay una oficina o alguien que nos ordene. Entonces,
creo que el rol de Una Ideas ahí va a ser súper importante como para que no nos disparemos cada uno o en todo caso nos enfoquemos en las necesidades de cada uno de los países, porque Claro. realmente hay muchas diferencias, hay muchas disparidades entre México, entre Colombia, entre Montería, que tiene mucho trabajo, tiene pocos profesionales y de repente lo que puede suceder en Lima o en Medellín. Entonces, ¿cuál es la unidad que quién debería organizarnos? Debería haber dentro de una organización un equipo que sea el que haga un planeamiento organizado para que todo esto de acá genere data de buena calidad, porque tampoco significa que compremos de repente todos los laboratorios, compremos un escáner, pero Exacto. si este escáner no genera data y esa data no está ordenada, al final es lo mismo que nada. Entonces, Exacto. creo que necesitamos una oficina o crear una unidad o una gerencia que nos pueda organizar, nos pueda llevar de la mano, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y esa ha sido una lucha mía ya al sosiego y detrás de bambalinas. Porque cuando tú ves estas mismas organizaciones como las nuestras en Estados Unidos, y por ejemplo Cleveland Clinic, que tiene más de 30 sites en Estados Unidos, ¿cierto? Entre las clínicas grandes que tienen entre Florida y Cleveland, los múltiples centros ambulatorios y las clínicas, o Mayo Clinic, esta gente soluciona ese problema que es latente y que es una lucha mía, como te digo, de tratar de tener eso como organizado, porque, o sea, yo entiendo a TI, porque TI tiene problemas muy graves que frente a las necesidades nuestras desde la prestación nos ven como tontos porque que tienen el SAP, que tienen que tener el XIS y el Matrix en Colombia al aire porque se ven cayendo y no sirven para nada, que el SAP no funciona, que la conexión con SAP no, o sea, ellos tienen unos problemas y en Estados Unidos, entonces, ¿cómo los resolvieron? Resolvieron creando en estas oficinas, como tú lo dices, que centralizan y tienen un Chief Medical Information Officer, que es ese puente entre la parte clínica, que es un médico que tiene conocimiento del tema y habla con TI de tú a tú y le dice, mira, nosotros vamos hacia este lado. Entonces, nosotros desde Auna Ideas, lo que hemos venido trabajando con TI es decir, empecemos a trabajar en estos Head Lakes. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con Marixa de la Cruz, precisamente hablando de estos temas. Oiga, desde la parte clínica, ¿cómo hacemos para empezar a estandarizar nuestra data, que sea data que podamos usar de manera adecuada y que la podamos explotar de manera adecuada? Porque a TI no le va a importar. TI está con el tema de SAP, está con el tema de sostener esos sistemas y yo los entiendo. O sea, eso es muy difícil. Yo no quisiera estar en los zapatos de Gastón, pero mientras que eso pasa, se nos pasan 5 o 10 años y nosotros seguimos perdiendo todos los días datos y no estamos haciendo ninguna injerencia sobre ellos. Entonces, definitivamente ahí tiene que existir un movimiento. No sé si sea una idea o no sé si sea la creación de esta gerencia que tú dices o este Chief Medical Information Officer que ya dice, ok, radiología, patología, laboratorios, medicina interna. Bueno, nos vamos a organizar de esta manera. Tenemos esta set de datos. Estos datos van a ser regionales de manera transversal y estandarizada. A partir de ahí vamos a empezar a crear estos modelos. ¿Cómo optimizamos las operaciones en patología? Ok. ¿Cómo empezamos a hacer análisis predictivo? O sea, lo mismo que con Luis, o sea, tener esa base, como ese layer de base y a partir de ahí construir. Y eso toca así un tema completamente de organización, un tema de liderazgo que, que, que toca asumir y que lo toca hacer, no de acuerdo contigo. Sí, un último comentario también que antes de darle la posta a alguien más. A Pedro. También es importante conocer a estos nuevos usuarios, ¿no? Esos nuevos usuarios de que ahora van a querer no ir al médico, que prefieren de repente una alternativa virtual, de repente que prefieren una alternativa tipo autotoma o que le llegue un kit a la casa, ¿no? Porque esa es Exacto. otra cosa también. Seguimos entendiendo que teníamos el mismo perfil de paciente, que es el paciente que quiere ir al médico, que quiere entrevistarse con el médico y verlo al médico, pero estamos frente a un grupo emergente de este tipo de pacientes
que requieren el uso y no quieren perder tiempo, quieren que se le acerquen el sistema, que prefieren no ir al médico y de repente hacerte todo desde casa. Entonces creo que también ahí hay que hacer un trabajo para que todos nosotros, que estamos un poco en el medio, que podamos entender a este nuevo perfil de paciente que está apareciendo, ¿no? Sí, total, total. Es que, o sea, como tú lo dices, esta es una nueva generación que va a empezar y nos va a empezar a exigir. Y si no estamos listos, se nos va para a donde se lo ofrezcan. Ellos no van a decir, ah, no, es que mis papás eran de una y mis abuelos eran de una. No, o sea, a mí no me atienden como yo quiero, me voy para la competencia que sí me atienden como yo quiero. Y ahí hay que hacer un ejercicio de entendimiento, porque esta gente no va a esperar y no nos va a tener paciencia. Y ahí sí nos toca movernos hacia eso y ese análisis poblacional que requerimos. Eso es un reto gigante. Pero ahí tenemos que estar organizados y con nosotros desde la parte médica empujar y luchar hacia ese modelamiento. Y yo insisto, o sea, TI no puede seguir solo en ese camino, porque pues ellos son técnicos, nosotros somos médicos, nosotros somos los que estamos en el campo de batalla y entendemos, las enfermeras son las que están en el día a día con el paciente. Yo siempre doy un ejemplo, y es que de un ejemplo en otra institución donde trabajé, entonces el DTI estaba bravo porque los cirujanos estaban histéricos porque les habían digitalizado salas de cirugía y lo habían tratado de mostrar como un caso de éxito. Y el cirujano llega y decía, es que yo no entiendo cómo va a ser un caso de éxito si yo antes entraba a cirugía y en un papel en 2 minutos tenía que llenar los datos y ahora me pusieron la digitalización de salas de cirugía y me demoro 15 minutos. Claro, es que es muy difícil para el DTI entender cuando uno tiene un paciente en la mesa de cirugía y tiene que rápidamente entrar a operar, ponerlo a llenar un montón de cosas digitalmente, es una digitalización que no sirve. Y ese análisis contextual lo tenemos nosotros los médicos y las enfermeras, no lo tienen los de TI. Entonces, no siempre digitalizar es optimizar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre insisto que hay que ir de la mano con TI porque TI no nos entiende todas las necesidades que tenemos. Y ahí eso es súper importante. El doctor Pedro tenía la mano alzada. Sí, Andrés, ¿qué tal? Oye, excelente presentación, te felicito. Sí, parte de los comentarios y consultas que quería hacer las acabas de consultar, ¿no? Porque tenía también la misma preocupación de Franco, ¿no? Y lo veo inminente. Necesitamos definitivamente un grupo que lidere esto y que sea lo antes posible, ¿no? Para ver cuáles son nuestros gaps, para poder comenzar de una vez con este tema, que es tan amplio y en muchas áreas, ¿no? No ganamos nada comprando o adquiriendo softwares o tecnología de inteligencia artificial si es que no estamos preparados para usarlo. Y el ejemplo que siempre usamos es que si no tenemos en radiología, en resonancia magnética, que demanda tiempo, no ganamos mucho si es en adquirir un software con inteligencia artificial que nos reduzca una secuencia de adquisición a la mitad de tiempo, 20 a 10 minutos, y nuestros procesos siguen siendo inadecuados, ¿no? Entonces, mi comentario va por el lado que ya ha sido en parte contestado, ¿no? Y que hay esa necesidad, ¿no? De organizarnos para de una vez, a través de un liderazgo, que podría ser, por supuesto, algunas ideas, ojalá, nos ayude a adquirir esta nueva tecnología, porque conforme vaya pasando el tiempo vamos a estar más perjudicados absolutamente. La competencia nos va a sacar ventaja. Y otro punto que quería mencionar, que lo has mencionado en parte, en algunas partes de tu presentación, pero respecto a la medicina predictiva. La medicina predictiva es un boom y es un trending actualmente en todas las especialidades médicas, ¿no? Y justamente lo mencionaste respecto a predecir el riesgo de hacer cáncer de mama analizando una mamografía, ¿no? En la mamografía hay mucha información digital que el ojo humano no ve y simplemente la mama densa ya incrementa el riesgo. Entonces, usar los radiomics clínicos y no tan clínicos para justamente comenzar a predecir riesgo, lo cual se puede utilizar tanto en la parte aseguradora como para ofrecerle a aquellos pacientes identificados con alto riesgo para darle una determinada y oportuna forma de hacerle sus controles, ¿no?
Básicamente eso. ¿Tú sabes o estás al tanto si hay interés en el grupo de entrar al área de medicina predictiva? Sí, eso yo creo que es una súper aporte importante, Pedro, porque, por ejemplo, con Maribel, parte, por ejemplo, de este programa como de capacitación que hemos hecho, y que muchos de ustedes han venido haciendo durante este mes, es ese proyecto que está enfocado en cáncer de pulmón como primer ejercicio. Sin embargo, que lo que busca es que si nos va bien lo podemos ampliar a otras patologías, y es esto que tú mencionas del Radiomics, y es todo el tema de prevención y de predicción, ¿cierto? Basado en múltiples enómicas, entonces patología, biología molecular, laboratorio, imágenes. ¿Cómo empiezo yo a hacer ese análisis contextual y a unir todas esas múltiples fuentes de datos para tener un mejor conocimiento del paciente y una predicción y una prevención en los pacientes? Eso es uno de los primeros ejercicios que vamos a tratar de hacer, que es cáncer de pulmón. Pero ir muy sublayado y de la mano con Denise Bretel, mama. Entonces ahí también podemos empezar a hablar de estos temas, que son todo este tema de las ómicas y la predicción. Porque definitivamente sí, o sea, la predicción va desde el análisis multiómico, en donde yo tengo un montón de información, hasta análisis más sencillos de pacientes, por ejemplo, de falla cardíaca, que tenemos muchos, y cómo yo prevengo pacientes con EPOC, cómo yo prevengo las tasas de readmisión en urgencias rápidamente adelantándome y diciéndole a Luis José, oye, tengo población de EPOC, vamos a hacer un modelo de predicción de complicaciones y tú les vas a surtir los medicamentos de manera preventiva cuando nosotros tengamos una alarma de ese paciente. Ahí se abre una línea nueva de atención, ¿verdad? Desde cosas que pueden ser, entre comillas, más sencillas, por ejemplo, los cuidados postquirúrgicos y complicaciones postquirúrgicas más tempranas, todo ese tema predictivo. Pero vuelvo otra vez al tema, definitivamente necesitamos tener ese layer de data, de múltiples fuentes, pero centralizado en un punto en donde diga, donde ustedes puedan decir, donde Franco pueda decirme, oye, yo quiero empezar a hacer predicción en patología, tú me digas, oye, yo quiero empezar a hacer predicción desde mama. O sea, pero eso tenemos que definitivamente tener que centralizar la data, si no, todo terminan siendo, como Luis Jesús mencionaba, iniciativas aisladas que finalmente no tienen gran impacto. Ahí es un punto súper importante. El doctor Iván Aguilar. Hola, hola, buenas noches. Bueno, Realmente bastante interesante todo lo que has dicho, pero aquí yo también tengo un punto, o sea, es verdad que nosotros tenemos que ir de la mano de TI, pero nosotros también tenemos que crecer en la parte de informática. Hay mucha gente de nosotros que sabe un montón, pero que está totalmente desligado y excluido de lo que es los avances de informática y todo esto. Sería interesante el poder recabar toda la información, pero como te digo, hay gente que no está. Nosotros también tenemos que crecer. Lamentablemente, para ellos, a partir de lo que era la parte de la pandemia, nos hizo realmente ya no sumergirnos, sino realmente lanzarnos hacia lo que era todo esto de informática. mm, Y realmente, como tú dices, o sea, toda la información tiene que venir, aunque no lo creamos, operacionalmente de TI. Pero yo creo que desde la base científica de todo esto tiene que venir de parte de un médico. Y mm, eso lo vimos en la acumulación de Big Data de este médico español que dejó todo para dedicarse a recolectar información para aumentar toda la data que puede tener la inteligencia artificial, mm, que nos puede simplificar mucho la vida realmente, porque las computadoras piensan mucho más rápido que nosotros, nos ayudan a hacer muchos más asociaciones, pero estemos claros que todo viene también de la parte nuestra. Entonces,
es una simbiosis que debemos tener. Y yo creo que esto no solamente desde el punto de vista predictivo, sino es darle información para que siga siendo mucho más exacto, porque va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo esta inteligencia artificial y se va aplicando mucho mejor a todo nivel y desde el punto de vista médico para nosotros es muy importante y es algo con lo que nosotros tenemos que también crecer y posicionarnos. Si Sí. nosotros no estamos a la altura, la gente y los pacientes nos van a reclamar. Mm. Eso es un punto súper importante, porque ahí hay dos retos importantes. Uno, tratar de acortar ese gap de muchos de nuestros médicos y enfermeras que tal vez no estén muy alineadas con estos cambios tecnológicos y hacer también conciencia desde el lado nuestro de la importancia de la calidad de los datos que nosotros aportamos a los sistemas, ¿no? O sea, eh, muchas veces por la premura de las atenciones, por el poco tiempo que tenemos para las atenciones, los datos que incluimos en las historias clínicas son muy pocos y ahí está entonces ese gap en cómo damos mejores herramientas para que el médico no le dé pereza meter datos por un lado, pero también que el médico sepa que estos datos son importantes de incluir dentro de los sistemas. Eso es un punto súper importante. Y lo otro es cómo alineamos ATI para que trabaje de la mano nuestra. Y es, vengan con nosotros queremos hacer esto, pero también nosotros nuestro compromiso es que vamos a dar datos de mejor calidad, vamos a optimizar estos temas, pero hay que hacer ahí un matrimonio en donde definitivamente hay que trabajar y ese es un punto súper importante. Verónica, tú tienes la mano levantada. Hola, ¿qué tal a todos, Andrés? Gracias por la invitación, excelente tu exposición. Realmente me hiciste recordar a mis profesores de la Universidad de Columbia cuando llevé transformación digital. Me llevé algo muy importante de ahí y quisiera compartirlo con ustedes. Bueno, actualmente en Estados Unidos ya se está viendo una saturación de los servicios de salud. Por eso ellos están creando nuevos programas públicos, incluso que favorecen a pacientes mayores de 65 años, ¿no? Y aún así generan gastos en salud que se sacan de los impuestos de los mismos empleadores, ¿no? Y se habló de unos modelos predictivos que de acá a 2030, Medicare, en uno de los casos, podría ya estar en quiebra, ¿no? Porque financiarlo ya no sería económicamente solvente. Entonces, si esto está pasando en Estados Unidos, imagínense cómo va a ser en Latinoamérica. Entonces, es algo realmente preocupante. El sistema de salud actualmente, solamente en Clínica Delgado, donde soy, ya se ve que se está colapsando la parte ambulatoria. Les hablo desde el frente de enfermería, el área de emergencia también saturado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esos casos, no? Entonces, empecemos a estratificar los riesgos realmente de esas personas con altas necesidades. ¿Qué personas? Análisis predictivos para identificar a los pacientes de alto riesgo y luego evidenciar la reducción en el tiempo cuando intervengamos en ellos. ¿Cómo intervenimos? A través de la transformación digital, a través del telemonitoreo, a través de la asistencia en remoto. ¿Por qué? Porque esto realmente nos va a ayudar a disminuir las rehospitalizaciones, a no saturar los ambientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto? Tenemos que crear la cultura digital y eso no se va a dar a todos, lamentablemente. Se tiene que acoger a las personas específicas que nos ayuden a transformar eso. Y luego poco a poco se podrá evidenciar en los demás. Conozco mucha gente, conozco muchas enfermeras que trabajan, que no son evidentes, que no resaltan porque justamente su trabajo diario es muy robótico, o sea, ya son robots. Ya son robots. Los pacientes vienen ya sabiendo mucha información. Ahorita van a usar el ChatGPT, probablemente ya van a saber incluso su medicación, ¿no? Entonces, les hablo desde frente de enfermería, creemos cosas nuevas, diferentes, pero vamos al dolor, ¿no? Vamos a esas personas que realmente saben de eso, vamos al especialista de oncología que tiene mucha información, sabe la necesidad del paciente, sabe, es empático con el paciente porque el paciente no solamente se queda corto con el médico en una consulta, hay más información que desea saber y generalmente no la puede obtener en un periodo corto de 30 minutos que es una consulta. Entonces, intervengamos ahí, ¿no? Tenemos ya los datos, es difícil tener un sistema de datos todo integrado porque para que pase eso tenemos que desde la primera piedra un hospital digital.
sea, eso lo aprendí. Desde que piensas digital, tienes que crear una institución digital, pero desde la raíz, ¿no? Cuando ya hay algo creado, ya muchas personas, muchas empresas, muchos ambientes tienen sistemas de datos diferentes, no se pueden incluir y los datos no son exactos, no son exactos realmente. Se sacan los datos diferenciados. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero con lo que tenemos hay que trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, tú sabes, personalmente yo trabajo en cardiología, te di datos fundamentales de mi servicio que pude obtener de la parte del área de datos y juntamente también con el baloteo de enfermería que hace a estos pacientes dirigidos, pero ¿qué más podemos hacer? Pero vamos ahí, ¿no? Vamos a ver el dolor, vamos a ver los riesgos, vamos a ver estos pacientes que nos están causando largas estancias hospitalarias, ¿no? Entonces, bueno, estoy abierta a poder apoyar en este proceso, a poder identificar esas personas que nos puedan colaborar también en saber más allá de lo que se pueda crear, ¿no? Pero bueno, me parece espectacular que se pueda hacer algo más sobre eso. Sí, súper, Verónica, no, claro que sí. Y hacia allá tenemos que movernos, o sea, vuelvo y le insisto, o sea, como tú lo dices, tal vez tener un hospital digital ya sobre lo que tenemos es muy difícil, pero sí puede dar uno de los pasos de ir hacia allá. Vuelvo, o sea, el mensaje siempre es el mismo, o sea, tenemos que tener data de buena calidad en un sitio donde podamos construir. A partir de ahí lo que necesitamos. Y parte de ahí tener esos diferentes líderes como cada uno de ustedes de esa visualización y decidir y encontrar, mire, las fuentes más robustas de datos mías en patología son estas, las fuentes más robustas en cardiología son estas. Y ir alimentando eso no es rocket science, pero sí requiere un compromiso y un trabajo fuerte. Entonces ahí está la construcción. Bueno, Jorge Pacheco también tienes la mano levantada. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, también soy médico, administrador de salud, trabajo en el financiador Oncosalud, en la gerencia de accesibilidad. Agradezco porque me invitaron a esta ponencia, me llevo mucho aprendizaje. Les felicito por su ponencia. Mi consulta es un poco más operativa. No sé si en términos generales ya han revisado las historias clínicas, tanto de Perú, de Colombia, y cómo las ha visto. O sea, ¿están consideradas como un buen data source para generar datos o qué es lo que ve la compañía? ¿Va a cambiar de proveedor? ¿Otra historia clínica? Un poco si nos puede comentar ese proceso. A ver, desde el año pasado, no sé si ustedes han visto como en las redes internas como una publicidad, como una campaña que es como el guardián del dato. Eso se hace a partir de un análisis que, como mencionas, de las historias clínicas y lastimosamente ese análisis no ha sido muy positivo en ninguno de los países. Que está dado porque los médicos no nos gusta, porque no tenemos tiempo para meter data de calidad y segundo porque los sistemas que tenemos no son amigables. Entonces, tenemos 15, 20 minutos para un paciente en donde un sistema tremendamente complejo que no le da una información contextual, como lo decía el doctor Iván Aguilar, en donde uno no tiene poco tiempo y no tiene todo el contexto del paciente, entonces termina metiendo información muy pobre y ahí hay un gap importante. Sin embargo, hay datos que se pueden recuperar y que pueden ser de alto valor. Sin embargo, hay un trabajo fuerte. En cuanto a historias clínicas, sabemos que debemos entrar en un modelo de cambio de historias clínicas, por lo menos empezando por Perú y México, que ni siquiera tiene historia clínica. Colombia seguramente va a demorarse más, pero en Perú sí es un imperativo porque las historias clínicas, la historia clínica, la XGIS, tiene una caducidad ya establecida por el proveedor, en donde no van a seguir dándole ningún soporte a esa historia clínica, por ende hay que cambiar de historia clínica. Entonces, esos son como la información que puedo llegar a compartir de eso. Gracias, doctor. Listo. Listo, no, yo creo que entonces, si no hay más preguntas, ya está tarde y me da pena con todos ustedes. Yo les agradezco en serio el espacio, muy chévere la conversación que tuvimos y espero que podamos trabajar entre todos en este tema, que creo que todos los que estamos acá estamos súper interesados y es de vital importancia para
para esa una que se viene de futuro cercano, en donde definitivamente tenemos que movernos hacia ese mundo, porque ya no nos da más espera. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Listo. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias, Andrés. Nos vemos, Bueno, cuídense. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya.